En este video vamos a revisar el ejemplo de un cálculo simplificado para una malla de puesta a tierra de telecomunicaciones donde se tienen o donde se manejan voltajes bajos o baja tensión. Lo que vamos a ver está basado en la IEEE STD80, pero con, como se menciona, un cálculo simplificado para una malla de puesta a tierra para telecomunicaciones. En este caso tenemos una malla de puesta a tierra o un sistema de puesta a tierra para una OLT de una red de fibra óptica que se compone de dos electrodos de 1.8 metros de longitud con un diámetro de 5 octavos o de 15.87 milímetros que están conectados con un conductor de cobre desnudo de número 2 AWG que tiene un diámetro de 6.54 milímetros y que está enterrado a 0.6 metros. Estos están instalados en un terreno que tiene una resistividad de 160 ohmios metro y se pretende usar un gel con mejora del 89%. La separación entre los electrodos es de 5 metros. Tenemos aquí el caso específico que aquí tenemos que el conductor está enterrado a 0.6 metros. Usamos un cable o conductor número 2 AWG y que están los dos electrodos separados 5 metros. Aquí, bueno, ya suponemos que hemos calculado la resistividad del suelo mediante el método de Werner o cualquier otro método. Y con eso procedemos o tenemos en primer lugar la resistividad aparente del terreno en ohmios metro. El primer paso es calcular la resistividad de diseño mediante la fórmula que vemos a continuación. Tenemos que la resistividad de diseño va a ser la resistividad aparente por 1 menos R, donde tenemos que R es el factor de mejora del gel o la solución que usemos para mejorar la resistividad del terreno. Entonces, reemplazando datos sería 160 ohmios por metro por 1 menos 89%, que sería 0.89. Con lo cual vamos a obtener que la resistividad de diseño es de 17.6 ohmios por metro. Y esta sería la resistividad con mejora usando el gel o cualquier sal o cemento conductivo que usemos para mejorar la conductividad del terreno. Luego el siguiente paso es calcular la resistencia del electrodo. En este caso estamos usando un electrodo de tipo varilla cuya fórmula o resistencia podemos calcular mediante la fórmula de DeWitt, que es la siguiente, que tendríamos la resistencia que es igual a la resistividad del terreno, en este caso sería la resistividad de diseño ya con la mejora, sobre 2pi, la longitud en metros del electrodo, logaritmo natural de 4 por la longitud del electrodo sobre el radio del electrodo menos 1, esto resulta en ohmios. Reemplazando datos tendríamos lo siguiente, la RE o resistencia del electrodo va a ser igual a la resistividad mejorada o de diseño, que sería 17.6 ohmios metro sobre 2pi por 1.8 metros, y esto por el logaritmo natural de 4 veces por 1.8 metros, que es la longitud del electrodo que estamos usando, por el radio, en este caso el radio de 5 octavos, que sería la mitad de 15.87, que tendríamos 7.93 por 10 a la menos 3 metros. Cerramos el paréntesis y menos 1. Y esto vamos a obtener en ohmios. Si evaluamos esta operación, nos va a salir 9.04 ohmios. Luego, como tercer paso, debemos calcular la resistencia en paralelo de los electrodos. En este caso estamos usando solamente dos electrodos. Vamos a hallar la resistencia en paralelo, para lo cual vamos a usar la fórmula que dice que la resistencia en paralelo R sub R
va a ser igual a R sub B, que es la resistencia del electrodo, por un factor acorde al número de electrodos, que lo obtenemos de esta tabla. En este caso, el factor para dos electrodos es 1.16 y sobre n, que es el número de electrodos. Reemplazando datos tendríamos lo siguiente: R sub R sería igual a la resistencia del electrodo, que sería 9.04, por el factor F, que para dos electrodos vale 1.16, sobre el número de electrodos, que serían 2. Y en este caso, evaluando, nos quedaría que es igual a 5.24 ohmios. En cuarto lugar, tendríamos lo que es la resistencia del conductor de la malla. Aquí debemos primeramente obtener la longitud total del conductor que estamos usando. En este caso, como solamente tenemos dos electrodos, solamente vamos a tener este conductor de aquí, que daría un total de 5 metros. Si tuviéramos 4 electrodos, deberíamos sumar todos los lados del cuadrado o del rectángulo. En el caso de más electrodos, debemos sumar todas las longitudes que unen todos los electrodos. En este caso, como son solamente dos, en este caso sería la longitud del conductor total, sería 5 metros que vamos a necesitar. Pues aquí vamos a calcular la resistencia del conductor, que es igual a la fórmula que ustedes ven en pantalla, donde tenemos que R sub C, que es la resistencia del conductor de malla, Rho sub D, que es la resistividad del terreno con mejora, D, que es el diámetro del conductor en metros, ya sea 2, 1, 0 o 2, 0, que se usan en mallas, la longitud total del conductor, L sub C, y H, la profundidad en que está enterrado el cable en metros. Reemplazando datos tendríamos lo siguiente: digamos, RC, que va a ser igual a 17.6 ohmios por metro sobre 2.73 por los 5 metros totales del conductor. Esto por el logaritmo de 2 por 5 al cuadrado sobre, tendríamos el diámetro del conductor, que en este caso nos indican que están usando calibre número 2 AWG, que tiene un diámetro de 6.54 milímetros. Esto debemos colocarlo en metros aquí, que sería 6.54 por 10 a la menos 3 metros. Y por la profundidad a la que está enterrado, que sería 0.6 metros. He obviado las unidades ya que se simplifican en este caso, aquí en esta fracción, y acá también se van a simplificar. Evaluando esta ecuación, obtenemos que la resistencia del conductor va a ser igual a 5.29 ohmios. En quinto lugar, debemos evaluar lo que es la resistencia mutua que genera entre el conductor y el electrodo, para lo cual vamos a usar la fórmula que se ve en pantalla, donde vamos a usar LC, que es la longitud de conductor total, y L, que es la longitud del electrodo usado en metros. Entonces esta es la resistencia mutua, que reemplazando los datos tendríamos lo siguiente: la resistencia sub M va a ser igual a 0.73 por la resistividad de diseño, que teníamos 17.6 ohmios por metro, sobre los 5 metros totales, ¿no? Aquí se va a simplificar, y por el logaritmo de 2 por L sub C, que es la longitud del conductor, 5 metros, sobre la longitud del electrodo, 1.8 metros. Simplificamos aquí y obtendríamos lo siguiente, que sería 1.91 ohmios. Luego, en último lugar, deberíamos calcular lo que es la resistencia total de la malla mediante la ecuación de Schwarz. Reemplazando datos tendríamos que la resistencia total de la malla o de la puesta a tierra para telecomunicaciones que tenemos aquí sería igual
a RC por R sub R menos R al cuadrado M, que es la resistencia mutua, resistencia en paralelo y resistencia del conductor. Reemplazando datos tendríamos lo siguiente: 5.29 por 5.24 menos 1.91 al cuadrado sobre RC, que sería 5.29 más 5.24 y menos 2 veces 1.91. Nos daría una resistencia total de 3.59 ohmios. Usando este método simplificado podemos estimar la resistencia que tendría una puesta de tierra sencilla de telecomunicaciones y poder optimizar el trabajo. Hay que tener en cuenta que este método no sirve para mallas de puesta a tierra para subestaciones de que son un poco mucho más complicadas, pero nos sirve muy bien para lo que es telecomunicaciones. Muchas gracias por su atención. Les dejo un enlace en la descripción para que puedan revisar más a fondo sobre el diseño de mallas de puesta a tierra. Muchas gracias.